Amén. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. A través de este medio, una vez más, queremos llegar hasta todos ustedes. Esta noche quiero hacer lectura de la palabra del Señor en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versos 1 y 2, que dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que debemos hacer en este tiempo de pandemia o cuarentena que aún continuamos. Si bien estamos atravesando situaciones críticas, mas Dios lo conoce. También nos dice en Santiago 4:17 la palabra del Señor: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una pregunta para cada uno de nosotros sería: ¿qué hacemos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que estamos confinados, para alcanzar la palabra de Dios a las personas que necesitan de Dios? ¿Te has puesto a pensar? La verdad es que nosotros tenemos que obedecer a la palabra del Señor y hacer lo que Él nos dice. Si no sabemos cómo hacerlo, yo creo que debemos de pedir sabiduría a Dios y Él nos dará la sabiduría para saber hacerlo. Quiero referirme a dos historias. Quiero llevarte al capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Tú ya lo debes conocer. Se trata de este bonito relato de la historia de una mujer que vivía en Samaria. Esta mujer tenía necesidades, tenía un vacío, tenía aflicciones. Tal vez ella no lo daba a entender, pero sí tenía. Y dice Jesús en uno de esos versos, acá en este capítulo, que le era necesario pasar por Samaria. Había necesidad en esta mujer. Lo más importante que yo vi en esto, luego de que la mujer samaritana tiene una conversación larga con el Señor y sus discípulos se fueron a conseguir comida, pero aquí el Señor es donde da en el punto exacto en la necesidad de esta mujer, y ella prácticamente es cuando se alegra de haber conocido al Señor, porque muchos tal vez imaginarán que tenemos un vacío nosotros, pero no lo damos a conocer y preferimos vivir en nuestra angustia, en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad, alejados no solamente de Dios, sino también de todo ese pueblo que te hace a un lado, de todas esas personas que no te toman importancia tal vez. Pero Dios vio en esta mujer que ella tenía esta necesidad y fue a su encuentro. Y voy a permitirme leer también lo que dice la forma como esta mujer publica todo lo que le había acontecido. La palabra del Señor, el Evangelio, no es para que nosotros no los tengamos, sino que debemos predicar, debemos publicar lo que Él hizo por nosotros. Eso se llama dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. En Juan 4:28 al 30 dice así, de esta forma: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Una de las cosas es el publicar lo que Dios hizo por ti. Otra de las cosas que debemos de ver es la reacción de la gente o del mismo pueblo que va a tener al escuchar esta palabra del Señor a través de los testimonios de las personas que se han convertido al Señor. En el verso 39 de este mismo capítulo dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, y daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron a los samaritanos y les rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días.
Miren, el mismo pueblo, a través del testimonio de esta mujer, está pidiendo que Jesucristo se quede a enseñarles a ellos 2 días, que viva entre ellos esos 2 días predicando las buenas nuevas. Pero voy a llevarte también al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, de esta historia también que lo conoces, por supuesto, es el endemoniado gadareno, que Jesucristo tuvo que pasar por esta región de Gadara, y es donde se presenta ahí un hombre con espíritu inmundo. Y se hacía muchas cosas, estaba con cadenas, se rasgaba, paseaba por los sepulcros, dice, y la gente tenía miedo de pasar por ahí. Pero cuando va Jesús por esta región, dice que va y corre y se arrodilla delante de él. No sé si era este hombre o los mismos demonios que cuenta aquí, que van y claman: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Pero ahí está el hombre como que encarcelado por esta legión de demonios, y Jesucristo también va a su encuentro. Va a su encuentro, y como siempre también vamos a hablar lo primero de publicar. Dice en el verso 20 de San Marcos 5: y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesucristo quiso sanarlo y lo sanó, y a la vez quiso ir como uno de sus discípulos, pero Jesucristo les dijo: no, más bien ve y publica. Y vean la reacción también en el verso 17, cómo reacciona el pueblo, los de ahí. No nos olvidemos que habían estado apacentando chanchos, los demonios entraron en los cerdos y luego se fueron, se despeñaron y se ahogaron estos chanchos. Pero ahí la gente corre a su encuentro de Jesús, y dice en el verso 17, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En los demás evangelios también que relata esta historia, dice lo mismo. Les rogaron que se vaya, que no lo queremos aquí. Puede ser tal vez alguna cosa de maldición y no lo queremos. Estamos viendo 2 tipos de reacciones ante la palabra de Dios que ha sido dada. Bueno, nosotros debemos de cumplir, como dice la palabra del Señor, predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque si no lo hacemos, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice, es pecado. Tú y yo debemos de cumplir con este gran mandato de la comisión. Debemos pedir sabiduría a Dios, y tal vez hacerlo por estos medios ahora que no podemos salir, tal vez hacerlo con una llamada, o simplemente al ir al mercado, a la tienda, comenzar por nuestros vecinos, y cuanto más no por nuestra familia. Amén. Para terminar, quiero relatarte de una historia de un pastor que tenía a su hijo, y que en un servicio de esos que había pasado, ya el padre cansado, y el niño decía: papá, vamos, prediquemos, vayamos, sigamos entregando folletos. Y el padre le dice: estoy cansado, hijo, pero tú puedes ir y ten cuidado. Y va el niño. Era una tarde de frío, estaba por llover, y llega a una casa en donde toca la puerta para entregar ese folleto, y espera un rato, sigue tocando, espera otro rato, sigue tocando, y no había cuando lo atienda, hasta que al fin, luego de un largo trecho de tiempo, sale una señora, y el niño amablemente le entrega un folleto y le dice: señora, Cristo le ama, el Señor le ama. Y luego la mujer se vuelve a entrar y se pone a llorar ahí. ¿Qué había estado haciendo? Había puesto una silla y se había estado ahorcando en una viga. Ya estaba a punto de suicidarse, de colgarse. Y ella estaba esperando. El niño, que no sabía quién era, entonces tocan la puerta: voy a esperar a que se vaya. Y el niño insistía: voy a esperar a que se vaya. Y seguía insistiendo el niño, y esperó. Y esta palabra llegó a esta vida y se salvó. Fue un lindo testimonio luego que dio en esta iglesia. Como que avergonzado el padre, tuvieron que dar la gloria y la honra al Señor gracias a este niño. Uno nunca se imagina a quiénes va a llegar. Pero ahora yo quiero animarte, amado hermano, hermana, a que tú hagas lo mismo con la gente que está en necesidades, aflicciones, enfermedades,
puedas ayudar en la medida de tus posibilidades. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo que nos das para poder llegar a muchas personas. Solo tú conoces cada necesidad, solo tú conoces, Señor, toda aflicción y enfermedad que cada quien lleva, Padre. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por este tiempo y te pedimos, Señor, que se haga tu perfecta voluntad y para que nosotros también, Señor, podamos llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Danos la sabiduría, Señor, y guarda y protege a tus hijos, a tu pueblo y a toda esa gente, Señor, necesitada de ti. Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una semana de bendición.